Hasta ahí esta es. No. Sí es esta. Mm, ya, no, no, no. No, creo que no es esa. Esperen. Es esta. Sí, perdón. Entonces, bueno, veremos lo que es el estatus jurídico del cuerpo humano. ¿Qué tenemos actualmente? O puede ser, digamos, esta síntesis, el encuadre de la clase, lo que sería propiamente, ¿no? La síntesis de lo que vamos a ver. Bueno, ¿cuál es nuestro marco legal respecto al régimen jurídico del cuerpo, que también estará constituido por órganos, tejidos y células? Si están fuera del comercio, que como vemos aquí en México, sí, de tal manera que todas las donaciones que se realicen, pues se rigen por el principio de altruismo y gratuidad. A diferencia de en otros países o en otras posturas que veremos qué posturas toman al respecto, en los que sí señalan que los componentes del cuerpo sí están dentro del comercio y por consiguiente pueden entrar al tráfico jurídico. Recordar aquí en esta parte, y también para los que no son abogados, en el derecho, oigan, sí les estoy compartiendo la presentación, ¿no? ¿Verdad? Ahí está. Sí, ya. Perdón, pensé que ya lo estaba yo compartiendo. Ahora sí. Bueno, entonces, recordar que tenemos en nuestro régimen legal, dentro del derecho civil, dos grandes apartados, ¿sí? Lo que es todo el derecho de las personas, que implica los derechos de la personalidad, como son el derecho al nombre, a la identidad, todo lo que es la personalidad jurídica, los atributos de la personalidad, etc. Obligaciones, contratos civiles, todo esto es parte del derecho civil y ese es, pues, los derechos personales que se le conocen, ¿sí? Toda la regulación. ¿Por qué derechos personales? Porque los titulares son sujetos de derecho. Entonces, entonces, efectivamente se van a generar relaciones jurídicas. Todo lo que vemos en los contratos, en las obligaciones como tal, son relaciones jurídicas porque presupone que hay dos sujetos de derecho, hay dos titulares de derecho y cada uno es una entidad con derechos y obligaciones, son centro de imputación normativa. Y está otro gran apartado que son todos los derechos reales. Los derechos reales vienen de rea, res, cosa, que quiere decir pues el derecho de las cosas. Por eso, por la tradición en Roma, que se le decía la rea, la res, por eso la república, la res pública, la cosa que a todos les compete, pues a nosotros nos queda la tradición y por eso tenemos la materia de bienes y derechos reales. Y todo el régimen jurídico de los bienes, es decir, la clasificación de los bienes, qué es un bien, la clasificación de los bienes, todos los que son los famosos derechos reales, ¿sí? Tanto de primer orden como de segundo orden, es decir, todo lo que es la propiedad, la posesión, la copropiedad, modos de adquirir la propiedad, etc. Y los derechos reales no autónomos, como son prenda, hipoteca, usufructo y los demás, ¿sí? Todo eso tiene su régimen legal y se entiende que por eso están divididos, porque dice el derecho, esa parte solamente comprende la titularidad sobre los bienes, ¿sí? Por eso nosotros sí, bueno, nuestro derecho civil sí distingue mucho y tiene sus cajitas. Y en una cajita dice, aquí van todas las personas y todo lo que es el derecho de las personas. Y en la otra cajita dice, pues están todos los derechos reales, ¿no? Todo lo que es la propiedad. Y, como les decía, tenemos una extensa clasificación en NEMI leyes
derecho de los bienes, que son bienes, que si son bienes inmuebles, inmuebles, etc. Viene la clasificación. En este caso, lo que ha hecho México es que dice, bueno, nuestra regulación no puede reconocer por nuestros principios jurídicos que un órgano, un tercero, sea una cosa, porque no tiene una personalidad jurídica. En la cajita de las personas, pues ahí, porque ahí tienen personalidad jurídica, entonces tienen titularidad de derechos, pero en la otra dice, pues no, aquí no. Los bienes es sobre los que se ejerce un poder de dominio con exclusión de terceros. De hecho, esa es la definición de derecho de propiedad, ¿no? La propiedad es el poder de dominio que se ejerce directamente sobre una cosa con exclusión de terceros. Esa es propiamente la definición del derecho de propiedad. Entonces, todo lo que sea cosa es susceptible de apropiación personal y por consiguiente tenemos poder de dominio. Con el poder de dominio implica que podemos hacer el jus usus, el jus usufructus y el jus us abusus, ¿no? Es decir, que podemos llegar hasta abusar de la cosa y destruirla, hasta disponer de ella, obtener usufructo, dar el uso de la cosa, podemos hacer todo eso. Y lo que hace México es que dice, bueno, yo no le puedo decir que el cuerpo, que los órganos son como tal una propiedad, ¿sí? No lo puedo decir. No los voy a clasificar como bienes que están dentro del comercio, porque tampoco puedo decir que son titulares de derechos, ¿no? O sea, tampoco. Entonces, en México lo que ha hecho es que sí, bueno, son los famosos bienes extra comercio, que en derechos reales se le conoce como los bienes inalienables. Inalienable en el derecho de propiedad quiere decir aquello que no entra dentro del tráfico jurídico. ¿Okay? Bellas Artes es inalienable porque no podemos estar rentando, vendiendo y haciendo cosas con Bellas Artes, ¿no? Entonces, eso pasa también con el cuerpo, ¿sí? Pero veremos que hay diferentes posicionamientos respecto a ello y que a la fecha en algunos países no se logran poner de acuerdo de cuál es la regulación. O sí, y esto también nos sirve para reflexionar, porque ustedes van a ejercer o ya ejercen y a lo mejor pueda haber un cambio o algún tipo de reflexión, ¿sí? La clase también, más allá de darles los conceptos y el marco legal, sí los quiero invitar mucho a la reflexión, porque yo creo que necesitamos hacer mucho con la materia, ¿sí? De hecho, haciendo un pequeño paréntesis, por eso es biología y biotecnología aplicadas al derecho, ¿no? O sea, todas las aplicaciones que podría tener la biología y la biotecnología y cuál sería el marco legal que les daríamos. Digo, creo que por eso la llamaron así. Lástima que luego en el programa no desarrollaron muchos puntos que a mi gusto me hubiera gustado que se desarrollaran, que le hubieran hecho justicia realmente al título de la asignatura. Pero bueno, parte de esto es porque es algo nuevo, y tenemos mucho que regular, ¿no? Entonces ahorita también es para que reflexionemos si hace falta o no regulación al respecto del cuerpo humano, ¿sí? Y el cuerpo, bueno, la verdad es que ha sido algo que ha estado eh, muchísimo en la palestra, porque pues es la importancia que se le ha dado, ¿no? A lo largo de la historia. Desde que no se le diera importancia, porque teníamos hasta tratados en los códigos de los bárbaros, como el código de Teodorico, pues había hasta ejercicios del uso del cuerpo y de la actividad física y psíquica de los presos de guerra. Eso va a sobrevivir hasta la Edad Media, donde, bueno, las disposiciones eran que si se le capturaba, pues se podía disponer de la vida y del cuerpo de la persona. Esas eran las disposiciones más antiguas. Y hoy, bueno, tenemos un marco legal mucho más amplio al respecto porque, bueno, ahora sí se empata esta idea de que el cuerpo es parte de la persona, ¿sí? Y como es parte de la persona y es una forma en que la persona se recrea en sociedad, pues es importante regularlo y darle un lugar. Entonces, esto es de lo que se ha hablado y por eso es un derecho, el derecho a la integridad, a la vida y a la integridad física y psíquica, son de los derechos más complejos,
también les advierto, esto es realmente un mega resumen, porque son unos derechos muy complejos, ¿no? Son derechos que la verdad es que tienen muchas manifestaciones y nosotros lo estamos viendo solamente la manifestación en el ámbito sanitario, pero podrían tener otro tipo de implicaciones. Entonces, como les decía, estos derechos, el derecho a la integridad física y psíquica viene porque teníamos toda esta tradición de que se podía disponer. Incluso Roma traía esta concepción de que no todo mundo era persona. Entonces Roma y Grecia en ese son justificaban la esclavitud. Incluso los niños, la mujer, eran como propiedad del pater familias. Se podía disponer. Entonces ese realmente es el pensamiento que hay. Pasa hasta Edad Media, ¿no? Porque les digo, había estos tratados de qué debíamos de hacer con los presos de guerra, ejecutarlos de esta forma, esclavizarlos, ¿no? Y ahí venían la serie de disposiciones que podían hacer. Pero después, por eso también les hablé de dignidad, recordar esta parte, cuando empiezan estos pensamientos de dignidad y que empiezan a decir que la persona vale por sí misma y etc., etc., entonces crece algo que se va a llamar el jus in se ipsum. El jus in se ipsum, que creo sí está acá. El jus in se ipsum es el antecedente del derecho a la integridad física y psíquica y se traduce en el derecho a la inviolabilidad del cuerpo. Entonces, en los primeros tratados que están siguiendo ya este conocimiento de que la dignidad y que la persona y que hay que respetarla. Entonces, la Escuela de Derecho Natural, precursora de los derechos humanos, llega al concepto del jus in se ipsum y dice, tiene que haber, para proteger a la persona y su dignidad, y esto que estamos pregonando, tenemos que crear y reconocer más bien un derecho, reconocer el derecho de que el cuerpo es inviolable. Por la idea también está ahí mucho de la imago Dei, que el cuerpo está hecho a imagen, semejanza de Dios, y por eso lo debemos de respetar. Entonces hacen estos señalamientos y crean esta idea que va a ser el primer antecedente de lo que nosotros tenemos como derecho a la integridad física y psíquica. Y esto es lo que hacen en Edad Media, que es donde se concibe, y en qué consistía ese derecho del jus in se ipsum, era no matar a los presos de guerra, no deberían de someterse a penas corporales a los presos de guerra. También deriva en que prohibición de tratos crueles e inhumanos y degradantes para los presos de guerra. Incluso por eso Hugo Grocio hace el Tratado de Derecho de Guerra y Paz. Y parte de ese tratado es explicar qué estaba bien hacer en la guerra, qué era permisible legalmente y qué no era permisible, y también cómo debería de proceder el derecho para los tiempos de paz. Y gran parte de lo que habla Hugo Grocio en ese tratado es qué hay que hacer con los presos de guerra, qué debemos de hacer. Y por eso vamos a encontrar que los primeros antecedentes de derecho a la integridad física y psíquica son respecto a la prohibición de penas de muerte o penas corporales, los tratos y penas inhumanos y degradantes. Esta prohibición de estos tratos crueles, inhumanos, degradantes, son los que van a constituir el andamiaje del derecho a la integridad física y psíquica. Por eso, primigeniamente, el artículo 22 constitucional, pues prohíbe la pena de muerte y prohíbe todos los castigos corporales. Es el antecedente que también nosotros, y es lo más primigenio. Ya después, por eso también es interesante, ¿verdad? De acuerdo a las influencias políticas, sociales, económicas, nuestros derechos van a ir avanzando o van tomando otra dimensión. Entonces, la primera dimensión, o como por primera vez se plantea jurídicamente el derecho a la integridad física y psíquica, es de esta forma. Después, pues ya viene revolución sexual, vienen también que los veremos con experimentación biomédica, bueno, cómo se acuñan los códigos, ¿no? El código de Nuremberg, en la declaración de Belmont, ¿sí? Que empiezan a hablar sobre esta idea de la integridad física, física y psíquica, pero en el ámbito ya de la experimentación
en el ámbito de la salud, cuando antes la verdad es que no era una inquietud, pero así van avanzando los derechos. Y también por la influencia o históricamente que está sucediendo. Entonces, por eso les digo, es un mega resumen, porque si nos podríamos analizar realmente todo el derecho a la integridad física y psíquica y por qué lo estamos cuidando para los seres humanos, pues sí nos tardaríamos un montón, ¿no? Yo aquí nada más les doy el resumen, pero pueden encontrar mucha más bibliografía y con gusto les proporciono, ¿sí? Incluso también esa parte, antes primigeniamente solo se hablaba de la integridad física, que inter viene de tangere, ¿no? Del latín tangere, que es la totalidad, ¿sí? Lo que permanece en totalidad y que esa totalidad es lo que es la cualidad de la cosa y que por ello, o de lo que o a lo que se le atribuye esa totalidad y que por consecuencia no deberíamos de alterar la totalidad de algo, ¿no? De ahí viene lo de integridad, ¿no? De tangere, pero por principio solamente se utilizaba para la integridad física. Ya después viene la idea de la integridad psíquica de una persona. Sobre todo ese derecho lamentablemente evoluciona mucho por la tortura psíquica en personas que se ha documentado mucho a partir de 1950 y entonces también empieza la idea de la integridad psíquica de los seres humanos y crece mucho este derecho que tal vez no acá no lo vamos a ver, pero creo que en su clase de bioderechos sí lo van a ver, el derecho a la salud mental. Entonces, por eso ha crecido tanto que hoy se habla de un derecho a la salud mental, pero el arraigo es del derecho a la integridad física y psíquica. Entonces, ese es más, digo, a grandes rasgos, ese es el avance que tiene nuestro derecho, ¿sí? En específico, este derecho que tenemos a la integridad física y psíquica, que una de las manifestaciones es el derecho a la disposición del cuerpo, ¿sí? Entonces, pues, ¿a qué se va a referir este derecho? Que bueno, que va a rechazar todo acto, o sea, es rechazar y prohibir todo acto que atente contra la persona, contra su cuerpo, porque de lo contrario pondríamos en riesgo la vida de la persona, ¿sí? Eso se va a traducir en la entidad física y psíquica y tenemos esta parte de que por integridad física hay que entender la conservación y preservación de la persona, la totalidad de las partes y atributos físicos o corporales que componen al cuerpo humano, también esa es otra acepción para entender integridad. También puede ser el estado de salud física y mental que corresponda naturalmente a una persona determinada en el espacio y en el tiempo, ¿no? La apariencia física o corporal propia de esa persona, ¿no? Por eso hoy también hablan mucho, que aquí no lo veo yo tampoco, en esta clase no me toca, pero pueden encontrar todo lo que es el derecho a la propia imagen, ¿no? Y el derecho a la propia imagen también es una derivación o otra ramita que le ha crecido a este derecho a la integridad física y psíquica. Entonces cada día se van haciendo más complejos los derechos, ¿no? Ah, aquí está. Pensé que no estaba acá, pero sí. El término integridad encuentra su etimología en el latín, que deriva del verbo tangere, que significa tocar, golpear. Esta es la raíz tanto del adjetivo integer, que significa intocable, íntegro, y el sustantivo y de integritas, que significa robustez, totalidad, buen estado. Desde la óptica de la etimología, este derecho convoca a conservar la dignidad del ser humano manteniendo su valor inalterable, debido a que la persona tiene derecho a no ser objeto a malos tratos o ser vulnerado, y de ahí que exista una amplia regulación en materia penal, todo lo que es la prohibición de la tortura, de los tratos crueles e inhumanos, como tenemos el tipo de lesiones, por ejemplo, ¿no? El tipo penal de lesiones, de homicidio, y algunos otros. Y en el derecho sanitario, pues se va a traducir este derecho a la integridad física y psíquica en el cuidado y custodia del cuerpo, en muchas aplicaciones, ¿sí? Como vamos a ver un poquito, y también se va a ver reflejado en esto que vamos a llamar
que es pues esencial y que también veremos, aquí sí vemos toda esa parte del consentimiento informado, ¿no? El consentimiento informado también se pensó como una forma de proteger la integridad física y psíquica de los seres humanos sometidos a alguna investigación o algún tratamiento, alguna rehabilitación, y para eso se pensó también el consentimiento informado, ¿sí? Entonces, todo eso es como, o sea, las diferentes aristas, perdón, que tiene este derecho. Y bueno, tenemos que la protección a la integridad corporal y psíquica de las personas es también un asunto que compromete el interés de la comunidad, ¿sí? Por ello, la renuncia del interesado incluso no legitima en la mayoría de los casos la violación de este derecho de la personalidad. Por eso, el derecho a la integridad física y psíquica tiene una naturaleza también interesante que aquí no la veo tanto, pero es una naturaleza interesante porque es un derecho humano y también está considerado como un derecho de la personalidad en materia civil. Y en materia civil, pues es a un ámbito mucho más restringido, ¿no? Es un ámbito muy individual, pero en materia de derecho público es algo que compele a la sociedad. Por eso estos derechos, decimos, son irrenunciables, ¿no? Entonces, aunque la persona renuncia a su derecho a la integridad física y psíquica, no es aceptable, porque hay una norma taxativa o prohibitiva que nos dice que no se admite esa renuncia sobre ese derecho. Sobrepasa el orden público. ¿Y por qué? Porque es un derecho tan esencial e importante que no puede quedar al arbitrio de las partes. Entonces, ahí lo acota también el Estado y el propio orden jurídico. También lo está acotando. Por ejemplo, pues tenemos estos, por eso se recaba el consentimiento informado, ¿no? Y cualquier atentado que pueda devenir en contra de la integridad física y psíquica es completamente se puede incurrir incluso en responsabilidad, ¿no? Responsabilidad tanto administrativa como penal como civil. Entonces, sí es bien complejo este derecho, ¿sí? Y les voy a leer esta cita que no es mía, es de Roca, es un autor español que dice, la idea moderna de persona incorpora por tanto el cuerpo y el espíritu, lo que dificulta establecer un estatuto jurídico específico del cuerpo, separado del estatuto jurídico del espíritu, ¿no? O sea, es difícil, dice el autor, distinguir entre estas dos manifestaciones o dos dimensiones. De anterior podemos colegir que el derecho a la integridad psíquica y corporal atiende a la experiencia física y mental de la persona, o sea, el cuerpo, el rostro, la imagen, las emociones, sentimientos y pensamientos para enfrentar la vida cotidiana y también relacionarnos con su entorno. Facultad que se manifiesta en diversas maneras, como el Estatuto Constitucional del Cuerpo, que es lo que vamos a ver, las diferentes manifestaciones en cómo el cuerpo se manifiesta dentro del ordenamiento legal, que esa parte es muy interesante. Esto lo estoy extrayendo del Estatuto Constitucional del Cuerpo Humano, entre la integridad y la dignidad, ¿sí? Y aquí están los diferentes posicionamientos que hay respecto al cuerpo, ¿sí? Las diferentes doctrinas que a lo largo de la historia han querido determinar a nivel internacional cuál es la naturaleza del cuerpo. Digo, yo aquí se los digo más a mis alumnos de licenciatura porque están más jóvenes, pero el cuerpo hace mucho por nosotros y lo tenemos un poco abandonado, ¿no? Pero el cuerpo hace bastante, incluso es la forma en cómo nuestra imagen de nuestros rasgos es la imagen mental que muchas personas tienen de nosotros y es una manera de relacionarnos con el otro, ¿no? El cuerpo. Entonces es algo muy interesante, lo que pasa es que no pasa a veces creo desapercibido, pero el cuerpo hace mucho por nosotros y creo que por eso también está tanto en la discusión jurídica, aunque no nos demos cuenta. Entonces, bueno, la primera posición nos dice que se considera al cuerpo como fortaleza. Y aquí sí viene esta idea del ius in se ipsum, por eso es la concepción más antigua. Es decir, el cuerpo es una fortaleza, por consiguiente es inviolable. Por ello las personas, ¿no? Al concebirlo de esta forma, entonces las personas se traducen que las personas tienen derecho a no sufrir lesiones
o menoscabo en su cuerpo o personalidad, ¿sí? O en su propia apariencia física, ¿sí? Entonces, en eso se traduce el cuerpo como fortaleza, ¿no? Está en inviolabilidad. Ujú. Entonces, aquí es interesante cómo dicen, bueno, es que el cuerpo es una fortaleza. Y aquí hago una pequeña, un pequeño desvío nada más, porque igual que era con lo que yo empezaba y México, pues ya les dije cuál es su postura. Pero a lo largo de estas concepciones que también se ha tenido, entonces viene la discusión de, bueno, conseguimos así al derecho al cuerpo, a la integridad física y psíquica, pero entonces hay una titularidad y entra dentro del comercio. El cuerpo es parte del comercio del tráfico jurídico. ¿Qué hacemos? Entonces, hay diferentes posicionamientos al respecto, ¿sí? Yo nada más les doy, bueno, los tres principales son estos, ¿sí? Hay la posición que de a tiro dice, negamos que el cuerpo sea una propiedad. No existe un derecho a la propiedad sobre el cuerpo y mucho menos sobre las partes del cuerpo. No existe, ¿sí? Esa es la de las primeras, la más antigua, ¿no? No hay una propiedad sobre el cuerpo. La segunda, que se denomina autodominio o self-ownership, sostiene que las personas tienen un título de propiedad sobre sus cuerpos y a partir de ese título legitiman la propiedad como un dominio absoluto o casi sobre todo aquello que surja a partir de actividades de cualquier tipo realizadas con el uso de sus cuerpos. Entonces pueden disponer y hacer todo, ¿sí? Porque hay una titularidad sobre el cuerpo. Por eso en Estados Unidos vemos, o en otros países, que se pueden vender partes del cuerpo, se pueden vender, por ejemplo, esperma, se puede vender, por ejemplo, óvulos, que yo les decía que creo que en Estados Unidos andan entre 5,000 y 10,000 dólares la venta de óvulos, porque su concepción es esta, ¿no? Ellos sí, y esta concepción, esta del autodominio, viene de los postulados de Locke. O sea, Locke, que es de cajón para toda la filosofía utilitarista y todo el empirismo, y que desde luego eso va a traer todo lo que es el positivismo y de ahí el utilitarismo y todo eso. Bueno, él es de los que en sus tratados sí sostenía que existía una propiedad sobre el cuerpo y que por consiguiente las personas tenían derecho a vender a su cuerpo o vender servicios relacionados a su cuerpo porque existía esa soberanía sobre el cuerpo, ¿sí? Y está en la tercera posición, que digamos que es la ecléctica, y va a señalar que dice, bueno, sin asumir que la idea de autodominio en un sentido libertario, es decir, que se puede hacer cualquier cosa con el cuerpo y se puede comerciar con él, sin asumir esa parte de disponer de las partes del cuerpo, también, pues dice esta parte, pues sí, sí, o sea, no voy a decir que es absoluta, por eso es la ecléctica, ¿no? No voy a decir que es absolutamente una cosa el cuerpo y que se puede disponer siempre de él. También voy a regular que algunas situaciones no pueda disponer la persona y que el cuerpo realmente, como la primera posición, no haya una propiedad sobre el cuerpo. Entonces, por eso esta posición dice, ya iré regulando cuando reconozco este derecho de libertad sobre el cuerpo y cuando lo restringo, de, oye, no puedes vender esto, no puedes hacer esto, ya lo iré restringiendo, ¿no? Pero dice, no asumo por completo, no niego la idea por completo de que haya un dominio, una soberanía sobre el cuerpo, no, lo admito, pero le doy ciertas limitaciones. Eso es lo que está planteando esta posición. Y digo, a la fecha muchos de los países a nivel internacional traen este tipo de concepciones, sí. Por eso creo que ahí en esa lectura no venía, pero hay varios casos en los que se han llegado a dar controversias por una mano y se van a litigarla a los tribunales como nosotros litigamos un pagaré, así andan litigando una mano, una pierna
y sucede, ¿no? ¿Por qué? Por la concepción que hay. Sobre todo en Estados Unidos se encuentran mucho de este tipo de litigios porque siguen esta corriente del autodominio sobre el cuerpo. Por eso ellos sí traen más la idea. Ahora, dentro de esas, o sea, esas son las tres posiciones y estábamos viendo que el derecho al cuerpo, cómo se manifiesta jurídicamente. Ya habíamos dicho que, bueno, la primera era como fortaleza, ¿sí? Que por eso es inviolable el cuerpo y no debe de estar sometido a lesiones ni a nada que atente contra esa totalidad. Y la segunda posición es el cuerpo como secreto, ¿no? Que ahí es donde encontramos, ¿no? Porque el cuerpo también va a ser algo secreto, algo que es restringido, algo que se desea que no se conozca para terceros, ¿no? Algo que queda solamente para la persona o para quienes la persona decida. Entonces hay el derecho como un secreto. Y ahí es donde encontramos a todos estos derechos como la intimidad, la vida privada, el derecho a la propia imagen, ¿no? Y de ahí todas las regulaciones que existen, ¿no? Ahí es donde las encontramos, porque también decimos, bueno, pero el cuerpo, aparte de ser esta fortaleza, que si está íntegro, intacto, pues tenemos salud y bienestar y vida, pues también se manifiesta como algo que es secreto, como algo que no debe de ser conocido por terceros. La tercera posición es el cuerpo como libertad. Y aquí sí hablamos, y esta posición creció mucho con la revolución de los derechos sexuales y reproductivos. Esta posición creció gracias a ello, ¿sí? Porque aquí decimos, bueno, el derecho, el cuerpo en el ámbito jurídico, lo que nos va a decir esta posición es una forma de manifestar la libertad personal, ¿no? Es hablar de autonomía, es hablar del derecho a decidir sobre el cuerpo para rechazar o recibir tratamientos. Por ejemplo, todo lo que pasa con el consentimiento informado es una manifestación del cuerpo como libertad. Terapias de rehabilitación, intervenciones quirúrgicas si la persona quiere o no, participación en experimentación biomédica, donación de biomateriales, de órganos, de sangre, de tejido, si quiere donar su cadáver para que investigue la ciencia y la academia y hagan prácticas o no. Esto es el cuerpo como libertad. Y en otros tipos de manifestaciones del derecho del cuerpo como libertad, pues encontraremos las muy famosas, pero siempre necesarias discusiones sobre el aborto, la eutanasia, la reproducción asistida, la gestación por sustitución, la experimentación en células madretroncales, sí, ¿qué puedo disponer de mi cuerpo? Sí, puede haber una venta puedo vender mis células sexuales, sí lo puedo hacer. Bueno, toda esa discusión, aquí estamos en nuestras cajitas, ¿no? Bueno, todas esas discusiones irían en la cajita del cuerpo como libertad, ¿sí? Entonces, para que vean, porque tiene una regulación bien amplia el derecho a la integridad física y psíquica. Por eso se vuelven locos los maestros de derechos humanos cuando tienen que ver cada derecho, porque son muy amplios, ¿sí? Y la última posición es el cuerpo como necesidad, ¿no? Que dicen que es de las últimas que ahorita se ha pensado realmente, ¿no? Porque la primera, pues decía, pues el cuerpo es fortaleza, ¿no? Desde luego, pues si no regulo esa parte, pues comprometo la vida de alguien, ¿no? El cuerpo como secreto, bueno, también el cuerpo no es algo que todo mundo conozca. El cuerpo como libertad, ¿no? Como autonomía, que les digo, creció mucho la discusión con la revolución de derechos sexuales y reproductivos. Y la última vez que han dicho, bueno, pero el cuerpo también es una necesidad, ¿no? O sea, sin cuerpo, si no lo tenemos bien regulado, pues comprometemos toda la vida y la autoconservación de las personas, ¿no? Entonces aquí en esta parte es donde vemos las discusiones del derecho a la salud, en el ámbito del derecho a la salud en su dimensión subjetiva. Es decir, la persona que tiene que hacer para cuidar su salud y a qué tiene derecho también para cuidar su salud. Entonces aquí es donde vemos esas discusiones, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la salud mental, la protección de las personas con discapacidad, prohibición de las penas corporales, degradantes, prácticas de mutilación,
aquí se ve, ¿no? Porque no debo de mutilar el cuerpo de otra persona, porque también es una necesidad, ¿no? Y todo en el cuerpo es una totalidad y cumple una función, por eso no lo puedes mutilar. Entonces, estas son las 4 posiciones que hay, o más bien las 4 manifestaciones con respecto al cuerpo y cómo se regula jurídicamente, ¿no? Que es muy amplio y es muy bonito. Nada más que aquí les digo, solamente es un resumen porque pues no nos da tiempo de ver todo, ¿no? Ahora, no, esa parte creo que no. Bueno, rápidamente y ya después, porque nada más les voy a hacer una pequeña presentación de biomateriales, quizás muy, muy chiquita. Creo que la veo en la otra clase. Ahora, otra de las discusiones que ha tenido el derecho, pues ha sido el cuerpo, el cadáver, ¿no? Y ahora ya nosotros, ¿por qué nos compele y todo esto? Pues porque también vamos a encontrar que hay regulación sobre, bueno, ¿y qué se hace con el cadáver? Si se dona a la ciencia, si se donan los órganos de ese cadáver, porque es viable, desde luego. ¿Qué pasa y qué hay al respecto? ¿Quién puede decidir? ¿No? Que eso pasa mucho en hospitales y luego no, luego ponen al médico a parir chayotes porque, ah, ponen al médico a parir chayotes, perdón, es que estaba viendo el chat. Ponen a los médicos a parir chayotes porque todo el mundo quiere disponer. Entonces, bueno, parte de aquí es pues, quién decidiría sobre. Y pues si estamos hablando de cuerpo, pues también cuando ya no tiene vida, pues hablamos del cadáver, ¿no? Y la definición que nos dan, que creo que aquí, déjenme ver si la traigo y si no es otra presentación, pero ahí voy. Viene la definición, pues viene en la Ley General de Salud. María, sí, ya vi, sí, no te preocupes. Sí, sí, ya vi que estás entrando, Selena, pero no te preocupes, sí. Es que con la lluvia. Ujú. Ahora, este, digo de manera muy somera, pero bueno, cadáver es el nombre que va a recibir pues el cuerpo sin vida de una persona, ¿no? Es para algunos lo que queda de esa persona tras fallecer, ¿no? Por lo que conmina, y esta idea es la que va a estar muy presente en nuestra legislación. Nuestra legislación sí la tiene muy presente, porque así como les enseñé formas de concebir al cuerpo como autonominio, ecléctica y esto, también hay formas de concebir al cadáver y qué naturaleza jurídica tiene. Ujú. México, pues sí lo considera como una derivación del derecho, de un derecho familiar. Digo, ahorita voy, no me adelanto, pero también es interesante y qué calidad tiene el cadáver. Y mucha la discusión a veces ha sido de, ¿y por qué al cadáver le tengo que dar cierta ceremonia, cierto trato ceremonioso o cierto trato respetuoso? O en realidad me lo podría saltar y no lo hago. Por eso digo, como reflexión les dejé la película, que realmente más bien es para reflexionar y para que palomearan un rato, ¿no? Eh, pero es la reflexión, ¿no? Entonces, si ya no es persona, ¿no? Porque como nos dice nuestra legislación, a ver, la personalidad jurídica, como nos dice el artículo 22 del Código Civil, ¿no? Se verifica, ¿sí? Cuando la persona nace. Y nos dice, y para los casos que jurídicamente determinados, será la personalidad jurídica y la capacidad reconocida desde el momento de la concepción, ¿ok? Para ciertos casos que nos marca la legislación civil, que son para herencia, para adquirir por herencia, legado o donación. Hasta ahí. Pero lo que nosotros hacemos es con la vida, ¿no? Perdón, al verificarse el nacimiento y que el niño esté vivo y viable, porque la ley nos dice, aparte de que nazca, tiene que estar vivo y viable. Nos dice, y ahí nos da dos opciones en el 337 del Código Civil, ¿no? Nos dice, o lo presentas vivo al registro civil en las 24 horas de nacimiento para que yo le reconozca personalidad jurídica, o que pueda permanecer
fuera del claustro materno y pueda sobrevivir por sí mismo, ¿sí? Eso quiere decir que es viable el menor. Ah, bueno, en ese caso le doy personalidad jurídica, eso es lo que nos reza, ¿no? Y desde ahí nos dice, y de ahí tiene toda la protección legal, tiene personalidad jurídica, tiene todos los atributos de la personalidad, y entonces es centro de imputación normativa. Y luego la ley nos va a decir, ah, pero cuando la persona muere, se extingue la personalidad jurídica, ¿sí? Y si nos está diciendo, pues si ya se murió, se verificó la muerte, como nos lo reza el artículo, creo que es el 346 de la Ley General de Salud, que dice muerte encefálica es cuando y ahí vienen los parámetros para establecer la muerte encefálica, pues la ley nos va a decir, bueno, pues ahí se está extinguiendo la personalidad y entonces ya no es centro de imputación normativa, ya no lo es. Toda esa protección jurídica que tenía ya no la tiene, porque ya se extinguió la personalidad, ¿ok? Ah, bueno, entonces por eso ha sido la discusión. Bueno, si el cadáver es un vestigio de la persona y estamos entendiendo que esa persona ya se extinguió su personalidad, ¿por qué le debo de dar un trato respetuoso? ¿Por qué debo de regularlo jurídicamente? ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, bueno, eso es una discusión que sigue mucho en pie. ¿Uh? Y que ha llegado a decirse, bueno, porque el cadáver todavía es una reminiscencia de la persona o porque se le debe ese respeto a la familia, etc., etc., ¿no? O sea, hay varios posicionamientos que ahorita veremos, ¿no? Pero a lo que voy, bueno, pues es algo que tradicionalmente viene mucho, ¿no? O sea, bueno, ahorita se me estaba yendo, pero eh, está la tragedia de Antígona, ¿no? Y en la tragedia de Antígona, la discusión era esa, ¿no? Porque Antígona está defendiendo a Polínices, perdón, es que se me está yendo, a Polínices, que es el hijo de Edipo. ¿No? Y obviamente pues, todo el mundo lo ve mal al pobre Polínices por el origen que tiene, ¿no? Porque nació del incesto, y encima él se había peleado con el rey de la ciudad y bueno, ¿no? Toda la cosa. Entonces cuando muere, el rey de la ciudad dice, echen el cuerpo afuera de la ciudad para que se lo coman los cadáveres, porque eso era una afrenta muy grande, ¿no? Para que vean la regulación, cómo ha estado inquieta. Eso era una afrenta muy grande, ¿no? Incluso en la Edad Media se recupera esa tradición, o todavía se sigue la tradición, de que las personas que se pensaba que estaban en brujería o cosas así, aparte de las torturas y todo lo que el feo que les hacían, dejaban el cadáver en el bosque. Decían, lo dejamos a merced de las bestias y boca abajo, encima de todo, ¿no? Y lo dejamos boca abajo para que nunca vea la luz otra vez del día, ¿no? Y se lo coman las bestias. Y entonces los romanos también esa era una afrenta muy grande. Si se dejaba el cuerpo afuera de la ciudad, pues lo comían los perros, las aves de rapiña, ¿no? Entonces se hacía pues un festín con el cadáver de la persona y quedaba deformado y no recibía las exequias a las que tenía derecho. Y bueno, total que de eso va toda la tragedia de Antígona, que en eso yo iba, ¿no? Que la discusión es, no, merece, su cadáver merece que lo entierren con toda y le den todo el trato respetuoso, porque es el cadáver de mi padre, ¿no? Porque Antígona era la hija de Polinices. Entonces, por eso viene la discusión, ¿no? Y desde ahí, y vean cómo, digo, ahí está interesante ver cómo era una afrenta no darle el trato al cadáver. Incluso en la Odisea, perdón, en la Ilíada, esa es parte de la discusión con Héctor, ¿no? Es que condenan a que Agamenón dice, no, pues que arrastren el cadáver de Héctor por alrededor de toda la ciudad y que ahí lo vayan comiendo las aves de presa, que hagan eso con el cadáver, porque era una afrenta muy grande. Creo que de ahí por eso nosotros tenemos todavía mucho esta idea de por qué la protección jurídica al cadáver y por qué me debe de interesar, ¿no? Más allá de las repercusiones en el ámbito de salud, que desde luego lo tiene, ¿no? Porque por cuestiones sanitarias, pero esta idea de por qué tengo que regular. Y, y bueno, esta parte es
es una definición de lo que es cadáver. Ay. ¿De cuál es el origen etimológico? Esto lo estoy extrayendo de 10 días, que nos explica cadáver proviene de 3 raíces latinas. Cara, data y vernis, que significa en conjunto la carne entregada a los gusanos. ¿Sí? Otra interpretación, nos dice el autor, ¿sí? es que procede del latín caedere, que significa caer. A esto se añade en sentido figurado, nos dice este autor, ¿okay? Que cae, por eso es caedere, que significa caer, porque hay una agonía, ¿no? Por eso dicen, está agonizando. Y esa agonía, pues, es una lucha. El agón, de que agonía deriva de agón, que es la lucha, y que cuando se termina esa lucha, pues el triste desenlace es la pérdida de la vida de la persona. Por eso ella termina cayendo, ¿no? Acaece, por eso también decimos, acaeció tal día, ¿no? Y por ello, el cuerpo resultante de eso, lo que queda, pues, después de esa agonía, de esa lucha, es lo caído o cadáver, ¿no? Eso es lo que explica etimológicamente este autor, ¿no? Y si Fuentes, en cambio, dice que desde una perspectiva más filosófica, pues considera al cadáver como un producto de la desunión del cuerpo y el espíritu, elementos de los que está compuesto el hombre, ¿no? Entonces, cuando eso se disocia, cuando eso se rompe, dice Díaz Fuentes, pues entonces tenemos lo que queda es el cadáver. ¿Okay? Ahora, que esta parte, les digo, como se ha concebido los posicionamientos respecto al derecho a la integridad física y psíquica, también respecto al cadáver. ¿Qué tenemos? Existen estas doctrinas, ¿no? Son 3 y una se subdivide. Bueno, vamos por partes. El cadáver como sujeto de derecho, esta es la primera, esta es la posición más antigua, que yo, bueno, ya les expliqué por qué aquí en México no se considera ya el cadáver como un sujeto de derecho, no es sujeto jurídico porque ya no tiene personalidad jurídica, porque la ley me dice, la personalidad se reconoce con el nacimiento de la persona y se extingue con la muerte de la persona, ¿no? Eso es lo que me reza la legislación. Pero bueno, esta posición tan antigua lo que sostenía es que el cadáver sí era un sujeto de derecho y a su vez se va a dividir en 2 posturas, ¿sí? La teoría de las semipersonas, que así se le conoce, que sostiene que el cadáver tiene la categoría de semipersona, por lo que no entra dentro del comercio, porque es una semipersona, entonces no entra dentro del comercio el cadáver, ¿sí? Las críticas que le han dicho es que dicen, pero pues es que es muy contradictorio, porque sé eso, no sé, es persona, no tenemos semipersonas, jurídicamente hablando. No, se supone que tenemos personas y todas tienen esa protección jurídica. Entonces, estás generando una nueva categoría de semipersona, porque dicen, pues eso, no sé, es persona. Entonces dicen, eso son de las críticas pues que se le han hecho hasta posicionamiento de las semipersonas, y dicen, bueno, se es o no se es centro de imputación normativa, ¿no? Pero no hay no hay posturas intermedias, ¿no? No se puede ser, en algunos casos sí persona y en otros no se puede ser persona. Entonces, esto es de las críticas que le han hecho y por eso la verdad es que es una teoría que ya no sobrevive tanto. Sí se la encuentra en los antiguos textos, pero ahorita ya está profundamente en desuso. Y como yo les decía, esta teoría, sí, para que no perdamos el hilo conductor, esta teoría que supone al cadáver como un sujeto de derecho, se divide en teoría de las semipersonas, que ya vimos, y la teoría de la personalidad residual. Que esta teoría de la personalidad residual, pues como que ahí le componen un poco más. ¿Quién es el principal exponente? Es Yerk. Y él sostiene que este derecho permanece al ámbito familiar. ¿Sí? Ahí es donde dice, es que no, lo que Jerk explica es, no es que el cadáver tenga esa titularidad, sea sujeto titular de ese derecho,
Es que más bien el cadáver entra al ámbito familiar y entonces se deriva un derecho familiar que va a ser el trato digno al cadáver, ¿no? Así lo explica. No es algo que le debamos al cadáver, sino que se lo debemos a la familia, que la familia vea que tratamos bien al cadáver, porque para la familia tiene un arraigo emocional y sentimental, pues el cadáver de esa persona porque fue lo que representó a un ser amado, ¿sí? Entonces es lo que está explicando aquí Jer, ¿no? Por eso él dice, corresponde a los deudos disponer del cadáver, o sea, dice, este es un derecho familiar, disponer del cadáver, y solicitar que sea tratado con respeto, ¿sí? Se conforma así una suerte de derecho de familia, cuyo contenido refiere a la disposición del cadáver con la facilidad de hacerle un entierro adecuado y determinar su epitafio y excluir las intromisiones que puedan acaecer. Por eso a veces en algunos estados se habla de la defensa post-mortem del cadáver, ¿sí? Que aquí no, pero que es Jalisco, Coahuila y Sinaloa, me parece que son los únicos tres estados que hablan sobre la defensa post-mortem del cadáver, ¿sí? O sea, se regulación y dicen, y es un derecho que le corresponde a la familia ejercerlo, ¿no? Bueno, es parte de, y eso de dónde se el arraigo de aquí, de la teoría de la personalidad residual. Por eso es importante ver las teorías, ¿no? O sea, yo les diría, luego sí es medio aburrido estar viendo teorías, pero si las conocemos, podemos hacer una crítica constructiva y saber qué alcance podría tener cierta interpretación o cómo podría yo aplicar algo, porque conozco el sentido de por qué lo regularon de esa manera o cuál es el respaldo que trae atrás. Digo, para que les guste un poco la teoría, porque yo sé que es medio aburrida, ¿no? Yo lo sé, estoy consciente. Pero esa es la utilidad de conocerlo, ¿no? Que si tenemos alguna controversia, es importante decir, ah, bueno, ¿cuál es el arraigo, el entramado teórico de esto? Y así la aterrizo a la problemática que aquí tengo, ¿no? Digo, a mí me ha resuelto varias cosas el hacer esto, ¿sí? Y bueno, ¿qué nos detallan más? Pues se explica también de Cupis, pero citado por Castantoveña, que la persona exige precisamente la fusión de un elemento espiritual como un elemento corpóreo. Y la muerte pone fin a esta función y consiguientemente a la persona. Dice, persona ya no tenemos. Entonces, lo que dice aquí Cupis es que el cadáver no es más que un residuo de la personalidad. Por eso decíamos la teoría de la personalidad residual. Y Castantoveñas luego dice, tratándose de un derecho familiar, o sea, el trato digno al cadáver, por todo el derecho que hay sobre el cadáver, es un derecho familiar que corresponde a los parientes del difunto en razón del sentimiento de piedad que los liga al difunto y consiguientemente de un derecho de ver, ¿sí? Derecho de ver, así lo maneja. Este derecho de los parientes tiene como presupuesto negativo que el difunto no haya manifestado al respecto su voluntad, la cual puede desenvolverse con más amplitud, pues puede incluso puede destinar el cadáver a un instituto científico o a una mesa anatómica, nos dice, ¿no? Entonces así es como se puede desarrollar este derecho, que lo vemos, ¿no? Por eso todavía vemos, y esta parte creo que, creo que ahí es donde más se ve el sentido teórico que les decía hace rato. Sí, bueno, no todos, pero algunos ya habrán visto que eh, para donación del cadáver y órganos, pues sí, desde luego el consentimiento de la persona, ¿no? Y ahí nos dice la Ley General de Salud. Pero sin embargo, lo que se estila también en la práctica en los hospitales es que por último le preguntan a la familia, ¿sí? A pesar de que ya estuviera, digo, hay veces donde no hay el consentimiento y por eso se le pregunta a la familia, pero hay veces donde sí está el consentimiento de la persona para la donación y si la familia dice que no, el personal sanitario acata lo que dijo la familia. Entonces, a mí me ha tocado que varios médicos me digan, se nos cayó una donación porque la familia al final no quiso y se atiende a lo que la familia desea. Se le da esa potestad, ese derecho a la familia. Yo creo que ahí es donde más se manifiesta que están siguiendo esta línea de pensamiento de que dicen, es un derecho de la familia
el trato digno al cadáver y la disposición del cadáver es un derecho de la familia, que viene siendo un poco contradictorio porque también decimos, bueno, pero toda la regulación que hay de la disposición al cadáver en nuestra legislación, donde dice el disponente, ¿no? Dice el disponente, así habla la ley, no dice el propietario, dice el disponente, que dice, y por eso dice disponente secundario, porque esa es la familia, pero el primer disponente, pues es la persona del cadáver, ¿no? La que después será cadáver, pues, esa. Y ya puede disponer ella que haga esto, aquello, el otro, ¿no? Y ahí viene la regulación. Ay, Sebastián, dime, dinos. Hola, buenas tardes a todos. La verdad me parece muy interesante este tema, más desde un punto de vista jurídico, porque normalmente pues en las facultades estudiamos sobre todo los derechos que pertenecen ahora sí que a la capacidad de goce cuando somos un feto, cuando Ah, estamos todavía en el vientre. Y ujú, pues bueno, el derecho prácticamente se ha enfocado más a estudiar esa parte de la vida, ¿no? Pero no más allá de la vida. Son muy pocos actos los que realmente han sido analizados desde el punto de vista jurídico, que van más allá de la muerte. Y pues tenemos algunos ejemplos que ya están, pues ahora sí que bastante identificados en la doctrina y que les hemos llamado actos ultravires. mm, Y bueno, estos actos que culminan pues después de que morimos, ¿no? Y pues hay algunos ejemplos como, pues, digamos que lo que se dispone en un testamento y que se actualiza cuando morimos. Eh, Aquí recuerdo que en la Ciudad de México se aprobó una ley de voluntad anticipada ujú, para la donación de órganos y tejidos. ujú. Entonces, es otro ejemplo que tenemos que son actos que se actualizan una vez, una vez que fallecemos, ¿no? Entonces, la verdad, en el concepto del cadáver, a mí me quedaría la duda si realmente una definición acertada tendría que estar directamente ligada a la familia, porque al final de cuentas, pues el cadáver, como lo han señalado ahorita, es parte de la personalidad, de la personalidad. Y además, pues también tiene que ver con un tema de honor. Yo creo que el honor también es una cuestión personal y que pues podría quedar fuera del ámbito ahora sí que de la familia, pero pues yo creo que para efectos de víctima o ofendido en la comisión de un delito, pues la familia bien podría reclamar un cadáver por una cuestión de honor. Y bueno, pues hasta aquí dejo mi participación. Muchas gracias. Muy interesante, Sebastián. Sí, tienes razón, todos estos derechos que a veces están sometidos pues, a la voluntad, a la muerte más bien, porque quedan sujetos a este término, que es la muerte, ¿no? De la persona, como es el testamento, la donación de órganos, y eso es una extensión de esa autonomía de la voluntad que se le reconoce a los particulares en derecho, ¿no? Y por eso puede surtir efectos incluso ya cuando se haya extinto la personalidad, porque así lo dispuso el titular. Entonces, qué interesante es ese entramado que ahí tenemos. Y yo, sí, esa es parte de la reflexión que quiero que tengamos aquí. Eh, sí, digo, porque tenemos la verdad, si buscamos de cadáver y así, hay muy poco, ¿no? O sea, realmente a mí me costó esto un montón sacar la información, porque casi no hay. Y en la Suprema Corte, antes, porque ya creo que ya la quitaron, pero yo sí la rescaté, había una tesis, pero creo que es en quinta época, o sea, es por ahí de 1950, o sea, es viejísima. Y ahí sí dice que el cadáver, o sea, que el derecho al cadáver es un derecho de la familia, pero es lo más que se tiene. No hay más. Y la regulación, que sí es muy amplia, que les voy a dar un resumen en materia sanitaria, de todo lo que, de los reglamentos que hay. Pero sí, sí esta parte de que a mí se me hace un poco contradictoria porque la ley primero, como les decía, da toda esta titularidad a la persona y le dice, tú dispón, ¿no? Por eso le pone en la ley el disponente del cadáver y la persona podrá decidir si quiere donar para la investigación o para la academia su cadáver, ¿sí? Primero da toda esa potestad
pero después es interesante cómo en la práctica jurídica lo que vemos es que muchas veces por la familia ese derecho queda relegado. Y si la familia al final decide que no quiere donar al cadáver, ¿sí? Puede completamente desobedecer y echar para atrás la donación de ese cadáver y de los órganos porque la familia está decidiendo. Entonces, digo, a mí la verdad se me hace muy arbitrario porque se debería de, para mí, se debería de ajustar a la voluntad de la persona, porque ella estuvo consciente al momento que dispuso así y ella tenía su objetivo, sus intereses, o ella sabía cuál era su deseo de hacer eso, ¿no? Y por eso deberíamos de respetar y atenernos a la voluntad de la persona. Pero luego lo que se da es esta parte que acabe siendo la familia, ¿no? Y esto, los médicos yo creo que no me dejarán mentir porque yo he visto que tienen más cosa ahí de que media familia se mete en la discusión y en los tratados médicos y el que luego al que menos le preguntan es al interesado, ¿no? Digo, no es en todos los casos, pero sí se llega a verificar mucho esta situación. Entonces, ¿qué naturaleza jurídica le vamos a dar al derecho al cadáver o cuál sería la correcta regulación? O lo hacemos un derecho por excelencia individual y es un derecho que deriva, así como puedes disponer de tus bienes al final de la vida, puedes disponer de tu cuerpo al final de la vida. O lo dejamos en el ámbito de ser un derecho familiar. ¿Qué, qué regulamos ahí? Porque veremos que la ley sí se contradice un poco entre ellas, ¿no? Ahorita vemos un poquito más la ley cómo está. María. Ahí ante todo creo que la voluntad se debería de respetar la voluntad del que fallece, de la persona que en su momento dio ese consentimiento. Pero recordemos también que estamos dentro de un sistema o una nación en donde todavía el hecho de trascender o de llegar al, digámosle, cielo, infierno, lo que sea, implica llegar con todos tus órganos, porque se cree que vas a revivir. Por lo tanto, si tú llegas sin un órgano o sin algo, ya no estás completo. Entonces no vas a revivir en las óptimas condiciones. Yo llegué a ver en el caso de varias personas que sí pedían las retinas y era cuestión prácticamente en algunos casos si era de algún familiar hacia los familiares del que había fallecido. O sea, era como un trato directo, se puede decir. En ocasiones, lo más común era cuando eran niños, porque decían que, bueno, obviamente ya en un niño la retina o ciertas partes, pues se oye horrible, pero no se han gastado. Entonces, como piezas. Entonces, se llegaba a dar incluso hasta comercio dentro del mismo hospital para que cuando fallecieran los niños se les hablaba a alguna de las personas que estaba en espera de algún órgano. Por eso prácticamente muchos familiares llegaron a la conclusión de no hagan nada hasta que no llegue la familia y hasta que no decida la familia, porque incluso de que se donaba el cuerpo, se llegaba a hacer hasta mal uso de ese formato, porque decían que la persona antes de fallecer había firmado, y obviamente muchas veces ni siquiera están en posibilidad. Lo que sí se me hizo muy interesante fue en los que fallecen en la vía pública y que nadie los reclama, que son los cadáveres que quedan a disposición para estudio. Y que, bueno, de alguna manera, a lo mejor son personas que una de dos o la familia no lo reclama o en ocasiones no tiene la posibilidad de enterrarlo y donaban los cuerpos. Sí donaban el cuerpo porque decían ellos que ellos pues definitivo no tenían la posibilidad para hacer un entierro, por lo tanto pues ellos preferían que se utilizara para darle enseñanza a las demás personas. Entonces sí es un poco, ¿cómo será? Un poco
riesgoso esta cuestión porque implica muchas cosas, implica cultura, implica dignidad del cadáver, implica familia y aparte de eso, enseñanza, porque no yéndonos muy lejos, acordémonos de los alemanes. Ellos descubrieron muchas cosas, hicieron muchas cosas, experimentos con personas vivas y personas muertas. Y de ahí derivan muchas cuestiones que actualmente se están utilizando dentro de lo que es el campo científico. Y si fuéramos tan, no cerrados, sino más apegados a un cadáver, muchas cosas aún ahorita no las sabríamos. Obviamente nosotros lo vemos de una parte de lo que nos va a aportar a nosotros algo. Pero en el momento, como familiar del cadáver, es muy diferente la cuestión. Entonces, ahí sí habría que mediar qué tanto puede donar o no donar y quién puede hacerlo. Porque en ocasiones se le pide la primera donación a la persona que está con la persona al momento de fallecer. Y en ocasiones es la tía, el primo, el sobrino o algo, y pues ellos a lo mejor piensan en donarlo porque no tienen ese apego. Y llega la familia y se hace un desbarajuste. Entonces, sí es una cuestión muy riesgosa en lo que es el tratamiento de un cadáver. Gracias. Sí, María. No, desde luego yo les hablo aquí así, pero es algo bien complicado, porque como tú dices y tocaste ese tema, la cultura. Simplemente, pues así, cada cabeza es un mundo y la concepción también religiosa que tenga alguna persona al respecto es muy respetable. Yo siempre he dicho, todo es muy respetable el sistema de creencias de cualquier persona. Y entonces nos enfrentamos a eso. Entonces, para alguien, digamos que muy abierto, pues decir, ah, no hay problema y si voy a ayudar a otra persona. Pero para otra persona, pues decir no, porque Dios lo trajo completo al mundo y así se va. Y es un pensamiento muy respetable. Yo no lo estoy criticando, no para nada. ¿Por qué? Porque la cultura que traiga cada persona, sus diversas manifestaciones, por el arraigo religioso y las concepciones, la cosmovisión que tenga la persona, eso va a influir muchísimo. Y el derecho podrá decir misa, pero por eso al final estamos viendo esto, que la familia acaba decidiendo, porque no, o sea, no podemos escapar al fenómeno cultural. Y y es algo, te digo, muy respetuoso y tendríamos que analizar eso. Aquí México casi no tiene cultura de donación y como bien dices, acaba luego decidiendo la persona que estaba ahí, pero que no es tan allegado y acaban preguntándole a él. Poco se hace también, y esa parte sí desde mi punto de vista sí hace falta en Ley General de Salud que indique la prelación. Lo que más tenemos creo que es por ahí en el 345, si no mal no recuerdo, dice que para desconectar a la persona que ya no tenga asistencia mecánica y entonces da una prelación. Se debe recabar primero el consentimiento del cónyuge y dar la prelación para esta representación legal. Creo que por reglas deberíamos de seguir para decisiones esa prelación que da el 345, pero como no hay una disposición expresa en Ley General de Salud, está difícil. Y luego, pues el personal médico no conoce esta disposición o no, pues como no saben derecho, no conocen esa parte que dicen, ah, pues aquí se está dando una representación legal y hay una prelación que la ley me está dando y es una representación legal que deriva de la ley. Entonces debo de respetarla en estos términos. Esa parte falta mucho, pero sí, yo por eso digo, ahorita no me da tiempo de la reflexión, pero parte de eso es, por eso les dejé la película, ¿no? Para que vean la concepción cultural de las personas, ¿no? Y si ven muchas como rechazaban la idea de que tocaran al cadáver o que lo alteraran de alguna forma. Y como para otras era algo a lo que se aspiraba que trataran de esa forma al cadáver. Entonces, ¿cómo se va haciendo y el derecho que tiene que hacer? ¿No? Porque y entonces entra el derecho y decir, bueno,
cómo hago el entramado de orden público para que realmente se cumpla esto que estoy diciendo, ¿no? Y que sea algo justo y algo operativo en la sociedad. ¿Cómo le hago? Entonces ahí es donde viene la problemática que bien nos platicabas. Muchas gracias, María. Gracias. Lo vamos a matizar en la siguiente clase. Sebastián. Sí, solamente para, pues, para poner un ejemplo de lo que es el derecho al cadáver de alguna manera en nuestro país y que tristemente pues es un ejemplo que ahora sí que es un caso de desaparición forzada que se dio en nuestro país hace 7 años y que es el caso de Ayotzinapa. Ayer se cumplieron los 7 años de este caso de desaparición y los padres de estos chicos, ahora sí que lo único que le han pedido al Estado precisamente es el derecho al cadáver, porque ellos argumentan que pues, les han quitado todo en su vida, ¿no? Que esto es una gran pérdida para ellos y que pues tienen derecho por lo menos a tener el cadáver de sus hijos para poder llorarles y velarlos como ellos acostumbran, ¿no? Al rito, por lo menos tener ese vestigio. Sí, hay esta parte, ya no me va a dar tiempo, pero les platico. Yo tuve un caso hace 10 años, 10, un poquito más. Yo empezaba a litigar de un caso de desaparición de dos elementos de la PGR, policías federales, pues. Obvio, la familia llega conmigo no para hacer desaparición forzada ni nada de eso. El expediente era que decían, es que le renunciaron a mi marido, le rescindieron el contrato por faltas, cuando en realidad se perdió en una misión y bueno, yo soy la esposa y no tengo nada, ¿no? Entonces, a mí la solución que se me ocurrió en aquel momento fue hacer el procedimiento de ausencia y presunción de muerte para que se pudiera abrir la sucesión y así legitimar a la señora para que también se estableciera en qué y quedara en sentencia cómo se había extraviado la persona y entonces irme a alegar eso con PGR para que le diera los salarios caídos a la señora, ¿no? Y ya también había legitimado a la señora para recibirlos. Entonces, por eso abrí todo el procedimiento de ausencia y presunción de muerte. Y pues fue un rollazo, me tardé un montón porque es un procedimiento que dura 8 años en materia civil. Me tardé los 8 años, hasta la niñita, que era una niñita, que hasta creció y era una señorita de 15 años, ya cuando les entregué la última sentencia. Pero, ¿qué pasó? La sentencia lo que estableció, que yo dije, fue más de lo que yo pedí. Entonces decía, reconózcale todos sus derechos aquí y allá. Y en uno de los resolutivos le decía, y a ti, PGR, es tu responsabilidad porque era tu empleado y lo menos que puedes hacer es entregar el cadáver a la familia. Entonces condenó a la PGR y le dijo, te obligo a que me entregues cuentas de dónde quedaron los vestigios de esa persona, ¿sí? Y que le entregue, o sea, a mí me vas a rendir cuentas y vas a ir a hacer toda una investigación de dónde quedaron y quiero que le entregues los vestigios de lo que haya quedado a la familia, ¿no? O sea, así obligó el juez a PGR. Y la verdad eso yo ni se los había pedido, ¿no? Pero bueno, por esta defensa que decía Sebastián, del derecho al honor, del vestigio, de la memoria también familiar, como también decía María, como incluso por eso me resolvió así el juez, ¿no? Dijo, y por dignidad tendrías que darle cuentas, aunque sea del cadáver, de su ser querido a esta familia que lo ha litigado durante tanto tiempo, ¿no? El que tú reconozcas incluso que se extinguió esa personalidad jurídica por una causa que tú los dejaste así a la deriva en una misión, ¿no? En la sierra de Chilpancingo. Yo cuando le dije eso, órale, dije, yo ni lo había pedido y me lo resolvieron, pero bueno, así de importante es, ¿no? Y este derecho que ahorita no hablé, pero bueno, sí también está, sí, el derecho al honor, de la persona y también del cadáver, ¿no? Y se habla de una defensa de la memoria y de la honorabilidad del cadáver, ¿no? O del difunto, ¿no? También se habla de eso. Y en algunos códigos de la ciudad de la República Mexicana sí está reconocido como un derecho. Ya no porque me tengo que expandir, no, ya no me da tiempo. Voy a dejarlo hasta acá. Nos falta
el derecho, el cadáver, perdón, como objeto de derecho. Ahorita lo analizo ya la otra clase sin pérdida. Ya me falta poquito de esta, realmente que íbamos a cerrar esto para analizarlo. Entonces